Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo andan? Espero que estemos muy bien. Bienvenidos a Ana Lee un día más. Vamos a leer el libro de Don Bosco y su tiempo de Hugo Wast, que ya habíamos iniciado. Vamos por el capítulo 6. Es una preciosura este libro. Vamos a continuar entonces. Este capítulo 6 se llama Seminarista en Chieri y dice así: de los muchos amigos que se hizo Juan entre los pastores de los Becchi y de Murialdo, los obreritos de Castelnuovo, los estudiantes de Chieri, hubo uno que entró profunda y tiernamente en su corazón. Por él conoció la incomparable dulzura de la verdadera amistad y probó por él uno de los más acerbos dolores de su vida, tanto que al perder ese amigo estuvo a punto de morir, y se prometió no dejar atar nunca más su pobre corazón con lazos tan fuertes, y así lo cumplió. Era a principios del año escolar, cuando no se conoce aún a todos los nuevos alumnos. Él ya habitaba en casa del simple Cumino y había ido de visita a una pensión, donde alguien le dijo que iban a tener un santo por camarada en el colegio. Tomé el anuncio como una broma, cuenta él mismo, y no hice caso. A los pocos días advirtió la presencia de un nuevo condiscípulo, como de 15 años. Parecía tímido, pero la timidez es una forma disimulada del orgullo, y aquel no era orgulloso, más bien dulce y triste. Tampoco triste, porque la tristeza no se casa con la santidad. Era, en suma, un muchacho juicioso, que en medio del tumulto de los demás se destacaba por la reserva y la gracia de sus modales. Juan, turbulento y aficionado a los juegos que requieren ingenio y fuerza, no se le acercó por entonces, ni siquiera recordó el anuncio que le habían hecho, pero un día vio que uno de sus camaradas pretendía que el nuevo jugase con él. Yo no sé jugar, no tengo práctica, haría una mala figura. Existen en todos los colegios tipos de colegiales groseros y despóticos, que por ser más forzudos o más diestros, o simplemente más audaces, pretenden dominar a los otros, especialmente a los más débiles. Ay de los indefensos que no se pliegan a su voluntad. Los burlan, los persiguen, los maltratan, provocan sobre ellos el desprecio de sus satélites y amigotes, que admiran todo lo que es prepotencia y vigor. El que había invitado al nuevo era uno de esos jóvenes déspotas, que no por ser groseros dejan de ser las más de las veces cobardes. Por la humildad de la negativa adivinó la debilidad del joven estudiante y lo cogió autoritariamente del brazo. Ven conmigo. Si no vienes, te llevaré a puntapiés y a puñetazos. Pégame si quieres, pero yo no sé jugar. Para que aprendas. Plaf, plaf. Dos sonoras bofetadas en el rostro del nuevo. Juan corre, hirviendo de cólera. Cree que el ultrajado se animará a responder con otras bofetadas y se apresta a ayudarlo. Pero solo escucha esta heroica respuesta. Si ahora estás satisfecho, déjame. Yo no te guardo rencor. El déspota injusto y grosero se siente humillado por aquella inverosímil mansedumbre. De buena gana se vengaría con nuevas bofetadas, pero los puños de Juan son famosos en el colegio, y sus ojos lanzan llamas de indignación.
más prudente es dejar la venganza para otra vez. Ese día conoció el Bosqueto a Luis Comoyo. A Juan, exuberante de fuerza y de impulso, le hacía bien la mesura y la prudencia de Luis, y para éste era por todas razones valiosa la protección de Juan. Había otro muchacho, un tal Antonio Candelo, bondadoso y tímido, al estilo de Comoyo. Un día los más perversos se proponen aporrearlos. El bravo pastor de los Becky oye la gritería y llega a tiempo. «Cuidado con tocármelo ninguno. Son mis amigos. ¡Ay del que los maltrate!». Va. Él es uno solo y los otros son más de 20. Su generosidad les parece una insoportable arrogancia. ¡Plaf! ¡Plaf! Llueven los trompis sobre los dos protegidos del Bosqueto. Pero éste, que no cuenta a los enemigos, salta sobre ellos, y para aumentar la eficacia de sus golpes, coge a uno por las patas, lo revolea como un molinete, y en medio minuto despeja el redondel. No se crea que Luis Comoyo admira la hazaña. Le agradece su protección y le hace a la vez un reproche. Tu fuerza, querido Juan, me asusta. Créeme, Dios no te la ha dado para dominar a los compañeros. Su voluntad es que nos amemos, nos perdonemos y devolvamos bien por mal. Bajo aquella dulzura se esconde, pues, una insospechada energía. Juan, el fuerte, queda cautivado. Es mayor que su amigo, casi 4 años, y sabe mucho más que él, y sin embargo, a su lado se siente como un discípulo que tiene mucho que aprender. Un día, recorriendo juntos las calles de Chieri, pasan por delante de una iglesia, y Juan, inadvertidamente, no la saluda quitándose el sombrero. Tú, mi Juan, vas tan atento cuando tratas con los hombres, pero no te fijas que pasas delante de la casa de Dios. Otra vez, oyéndole citar sin reflexión una frase de la Sagrada Escritura, le dice: la palabra del Señor no debe servirnos para cosas ligeras. Aquel año terminó Juan la retórica. Llegaba el momento de entrar al seminario. ¡Qué pobreza la suya! No tenía para comprar su ropa. Todo lo proveyeron los vecinos de Castelnuovo. Uno, la sotana, otro, el manteo. ¿Quién el sombrero? ¿Quién un par de zapatos? El 25 de octubre de 1835, en la iglesia parroquial de Castelnuovo, viste por primera vez el hábito clerical. Desde ese día, refieren sus memorias, tuve que preocuparme de mí mismo. Tenía que reformar la vida que hasta entonces había llevado. Sin ser un criminal, había sido disipado, vanidoso, amigo de paseos, juegos, saltos, pruebas y cosas parecidas, que me alegraban momentáneamente, pero que no me saciaban el corazón. Ese día escribe en una libretita que guardará preciosamente lo que va a ser la norma de su vida. 1. En el porvenir no tomaré parte en los espectáculos públicos, en las ferias o mercados. Ni asistiré a bailes, ni a teatros, y en lo posible tampoco iré a las comidas que suelen darse en tales ocasiones. 2. Nunca más haré pruebas de prestidigitador, de saltimbanqui, ni juegos de mano, ni tocaré el violín, ni saldré a cazar. Reputo estas cosas contrarias a la gravedad del espíritu eclesiástico. 3. Amaré y practicaré el retiro, la templanza en comer y beber, y no tomaré más horas de reposo que las absolutamente necesarias para la salud. 4. Puesto que en el pasado he servido al mundo con lecturas profanas, en el porvenir procuraré servir a Dios, entregándome a lecturas religiosas. 5.
Combatiré con todas mis fuerzas toda cosa, toda lectura, pensamiento, palabra y obra contraria a la virtud de la castidad. Y a la inversa, practicaré todas aquellas cosas, aun las más pequeñas, que puedan contribuir a conservar esta virtud. 6. Además de las prácticas ordinarias de piedad, no omitiré nunca el hacer cada día un poco de lectura espiritual. 7. Cada día referiré algún ejemplo o máxima útil a las almas. Haré esto con mis compañeros, mis parientes y relaciones, y a falta de ellos, lo haré con mi madre. En el fervor del nuevo estado, en la generosa plenitud de su corazón de 20 años, Juan exagera algunos puntos de su plan de vida. Consultado poco después, el piadoso don Cafaso, joven sacerdote, que va a ser durante muchos años su consejero, le muestra la inutilidad de ciertos sacrificios. ¿Por qué renunciar a esas habilidades de ingenio con que puede honestamente recrear a sus compañeros en horas propicias? Ciertos paseos al aire libre o la concurrencia a las fiestas sociales no son tampoco malos en sí mismos y pueden servir para mantener la cordialidad entre los vecinos de un pueblo y la amistad del sacerdote. A Juan le parece que lo mejor es ceñirse, una vez por todas, a aquellos 7 puntos. Debajo de la sotana del seminarista está aquel pastorcito de los Becky, tenaz, hasta lo temerario. Una vez, un nido en un árbol muy alto, casi le cuesta la vida. Otra vez, por alejar del pueblo a un charlatán, la arriesga generosamente. Su voluntad fue siempre un resorte del más templado acero. Algo había detrás de esa tenacidad que rayaba en lo heroico. Observémoslo bien. Todas sus acciones están marcadas por un propósito. Lo mueve una insaciable ambición. Quiere ganar a todos, quiere atraer a todos, quiere que todos lo rodeen y lo sigan y aprendan lo que él va a enseñarles. No da un paso en la vida que no sea el de un conquistador, pero sus conquistas son para su rey. Oh Señor, mi Dios y mi Rey, dame muchas almas, como piedras en bruto, y yo te las devolveré esculpidas a tu imagen y semejanza. Lo demás no me importa. Dios concede gracias distintas a cada hombre. A uno le da la paz, a otro la ambición. Aquel a quien le dio la paz no se queje cual si hubiera recibido poco, porque es un gustosísimo bien, presentimiento de la gloria. Y tampoco se queje aquel a quien le dio la divina inquietud de conquistarle mundos. No se juzgue indigno de ese don, oriéntelo, para que hinche las velas que han de cruzar los mares. Inflámelo y levántelo como la llama de un volcán, para que alumbre muchos pueblos. El oído del uno percibe el encanto de las palabras de la imitación. Trabaja de hacer antes la voluntad de otro que la tuya. Escoge siempre tener menos que más. Busca siempre el lugar más bajo y estar sujeto a todos. El oído del otro comprende mejor las misteriosas palabras de Cristo. No penséis que he venido a traer la paz sobre la tierra. He venido a traer no la paz, sino la espada. El uno será místico o filósofo, o trabajará en su jardín interior y se llamará Kempis, o Tomás de Aquino, o Juan de la Cruz. El otro será apóstol o fundador y se llamará Pablo de Tarso, o Domingo de Guzmán, o Ignacio de Loyola. ¿Cuál de estos tipos de santidad es más sublime? ¿Cuál es para aquel tiempo? ¿Cuál es para este otro? La vara grosera con que los hombres medimos nuestras mercaderías no sirve para medir las cosas celestiales. Nunca sabremos, si no es por revelación, qué ha hecho más bien al mundo, si el pequeño libro de los ejercicios de San Ignacio o la inmensa suma teológica de Santo Tomás, si la comunión espiritual de una enferma cuya santidad jamás conoceremos, o el martirio de un papa.
No te pongas a disputar, dice Kempis, de los merecimientos de los santos. ¿Cuál sea más santo o mayor en mi reino? Guárdate, hijo, de tratar curiosamente de las cosas que exceden tu saber. Mas trabaja que puedas ser siquiera el menor en mi reino. El pastorcito de los Becky ha soñado una vez hallarse en medio de unos muchachos que blasfemaban y se ha arrojado contra ellos para hacerlos callar a puñetazos. Ha oído las palabras de Jesús, camino del monte de los olivos. Que el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Y él ha respondido impetuosamente, como los servidores del maestro: Señor, aquí tenéis 2. Pero el maestro lo ha mirado con dulzura. Su reproche parece una contradicción. Deja tu espada en su vaina, porque quien quiera que use la espada, perecerá por la espada. ¿Qué hacer, Señor, si no comprendo lo que me mandáis? Y en aquel primer sueño misterioso oyó la respuesta: a su tiempo lo comprenderás. Yo te daré la maestra que te enseñará lo que has de hacer. Entretanto, Juan se apresta para el grande apostolado con que sueña: recoger a los niños del pueblo y enseñarles. Mas, en pleno entusiasmo, había advertido el peligro de la acción exterior, cuando no corre pareja con el cultivo de la interior santidad. Mejor es esconderse y curar de sí, le ha dicho Kempis, que con descuido propio hacer milagros. Y en 100 otros pasajes ha confirmado esta doctrina. Después de haber discurrido por todas las cosas, ¿qué ganaste si de ti te olvidaste? El cultivo del hombre interior debe ser la primera preocupación del que se siente llamado a una misión, a tener influencia en el mundo. Mientras más altos son los mástiles y más amplias las velas, el casco debe calar más hondo. Mientras más intensa y visible es la acción interior de un sacerdote, más profunda y ferviente debe ser su vida interior. ¡Ay de los buques sin quilla y con demasiadas velas! Como una gimnasia para robustecer al hombre interior, contrapeso del hombre exterior, se fija en su programa aquella obligación. Además de las prácticas ordinarias de piedad, no omitiré nunca el hacer cada día un poco de lectura espiritual. Su perspicacia le hace adivinar el escollo de muchas vocaciones sacerdotales. Las prácticas ordinarias de piedad no bastan para mantener el fervor. Al cabo de un tiempo se realizan maquinalmente y el espíritu se duerme en la costumbre y acaba por enfriarse en el propio engaño. Ya está, pues, en el seminario. El destino de Juan es sobresalir en todo lo que emprende. Pone tal atención y perseverancia en sus ocupaciones que, por extrañas que sean, las realiza con perfección. Por ejemplo, en ese primer año de seminarista, Juan se destaca no sólo como un buen estudiante, sino como un estupendo jugador a las cartas. Don Cafaso le había aconsejado no esquivarse cuando los otros seminaristas lo invitaran a echar una partida de naipes. Toda honesta diversión mantiene la cordialidad entre los hombres. ¿Así? Díjose Juan. Peor para ellos. Y no se rehuyó más, y jugaba con tal fortuna, o digamos con tal habilidad, que acababa con los bolsillos repletos de sueldos que después devolvía a sus afligidos adversarios. Mayor era el otro inconveniente de su manera de jugar, pues se absorbía de tal manera en sus combinaciones que después no podía ni estudiar ni rezar. Tenía, confiesa graciosamente, la imaginación llena de reyes de copas y sotas de espadas, por lo cual, a mediados de 1836, resolví no jugar nunca más a las cartas. Por aquel tiempo volvió a soñar cosas misteriosas, cuya interpretación le costaba muchas cavilaciones, porque había empezado a creer que sus sueños eran mensajes del Señor. Hemos visto ya que desde muchacho lamentaba la poca afición de los sacerdotes a tratar con el pueblo, especialmente con los niños y las gentes humildes. Por una dignidad mal entendida,
La mayoría de los curas de campaña se limitaban al cumplimiento estricto de sus funciones y vivía encastillada en sus sacristías. Costumbre de la época, lo mismo observó en el seminario. Al rector o a los otros superiores, cuenta en sus memorias, no los visitábamos sino una vez al entrar de las vacaciones y otra al salir. Nadie iba a hablar con ellos, sino cuando se trataba de recibir una reprimenda. ¿Cuántas veces hubiera querido pedirles un consejo o la aclaración de una duda y no pude? Y sucedía que al pasar un superior por el sitio de los seminaristas, todos se escapaban para un lado y otro como de una bestia negra. Eso encendía mi deseo de ser pronto sacerdote, para entretenerme con los jovencitos, asistirlos, conocerlos bien, vigilarlos, ponerlos en la imposibilidad de mal proceder. Pues bien, el sueño que tuvo fue así. Se vio sacerdote ya, con estola y sobrepelliz, cosiendo en una sastrería, pero observó que el paño que le habían dado no era nuevo, eran retazos viejos que debía remendar. Por entonces no comprendió lo que eso significaba, pero más tarde se le ocurrió la interpretación. Su misión no era rodearse de muchachos buenos, sino de atraer a los desviados para corregirlos y contribuir al mejoramiento de la sociedad. Y vinieron las vacaciones, y él partió para la casa de su madre, en Susembrino, no lejos de su amada aldea natal. Sus paisanos, los parroquianos de la escuela de Castelnuovo, sus viejos conocidos, abrían la boca al mirarlo. Y cuando él pasaba quedaban haciendo comentarios detrás de él. «Miren al Bosqueto, el hijo de Margarita». Sí, pues, el que vendía jaulas y plantas medicinales y hongos, y recogía cuando llevaba las vacas al pasto. Peor que eso, el que bailaba en la cuerda como un saltimbanqui y le cortaba la cabeza a un gallo y lo resucitaba y adivinaba la edad a las viejas. ¿Quién había de creer que el Bosqueto aprendiera latín? Juan gozaba provocando aquellas sorpresas. Un día se fue de visita a los Moglia, donde había servido por 15 liras anuales. Ciertamente ahora no era más rico, pero vestía sotana. Al ver aproximarse aquel sacerdote que anda a pie y que no es como los otros, pues cruza la tierra labrada para acortar camino, los labriegos que están amontonando las gavillas se preguntan «¿Quién será?». Y cuando reconocen a su antiguo criado, su estupor no tiene límites. ¿Habéis visto cómo acabaré siendo sacerdote? Todavía no has cantado misa, le responde el tío Luis Moglia, que nunca fue muy su amigo, porque cuando llegó a pedir trabajo le dio con la puerta en las narices. Todavía está por verse si te llamaremos Don Bosco o Don Boc. En el dialecto del país, Boc significa hombre simplote, de pocos alcances. El caso es que el Boc, el simplote de los Becchi, durante 3 meses de esas vacaciones fue llamado por los jesuitas de Turín a enseñar griego a un curso de su colegio, que habían trasladado momentáneamente a su residencia veraniega de Montaldo, para huir del cólera que azotaba la capital de Piamonte. Cuando sabía apenas la gramática y hacía, a fuerza de diccionario, algunas traducciones, pero desempeñó muy bien su cometido, y mientras enseñaba a los que sabían menos, aprendía de un gran helenista, el padre Vini, que allí vivía. Este le tomó cariño, y cuando se separaron siguió dándole clases por correspondencia. Cada semana Juan le enviaba una versión, y el padre se la devolvía con observaciones. Así, durante 4 años, al cabo de los cuales leía y escribía el griego casi tan bien como el latín. Al comenzar el segundo curso tiene la alegría de encontrar en el primer año de seminario a su dulce amigo Luis Comoyo. Nunca más se apartarán sus caminos. Al menos así lo cree Juan, que rebosa de entusiasmo. Es siempre tan pobre como cuando por primera vez llegó a Chieri.
En las horas libres acude a la portería, donde lo aguardan varios alumnos del gimnasio. Le traen sus cuadernos, sus problemas de geometría y de álgebra, sus versiones latinas, sus composiciones literarias. Los corrige, les explica y recibe gustoso y humildemente lo que quieren pagar cuando pueden. Con esas pequeñas ganancias costea sus libros y ropa y hasta hace caridades a otros tan pobres como él, pero menos industriosos. De estos detalles expresivos está llena su vida. Con hundir las manos en el tesoro de sus memorias, las sacamos llenas. Esas memorias las escribió don Bosco por mandato expreso del Papa Pío IX. Allí refiere episodios que piensa van a humillarlo y a apocarlo en el juicio de los lectores. Estos, en cambio, se sienten penetrados de cariño y de admiración ante el simpático realismo de las confesiones. Allí nos cuenta que la soberbia había echado profundas raíces en su corazón. Era su pecado dominante. Quienes lo conocieron o han leído su vida sonríen ante esa acusación. También San Luis Gonzaga enrostrábase con amargura los dos pecados de su niñez: haber hurtado un poquito de pólvora para disparar un cañoncito y haber aprendido algunas palabras groseras con los soldados de su padre. Sin embargo, en la acusación de don Bosco hay una parte de verdad. Su naturaleza ardiente, su ingenio vivo, su temperamento dominador, lo inclinaban a la soberbia y a la cólera. Semejante al que fue su modelo, y con cuyo nombre bautizó su congregación, San Francisco de Sales. Hay quien no sepa la celestial dulzura de este santo. No obstante, cuando le preguntaron cuál era el vicio de su temperamento, confesó que la cólera, y que el sofocarla habíale costado años de esfuerzos y muchas derrotas. La cólera es la espuma exterior de ese torrente que hierve dentro de nosotros, la soberbia. Hay quienes logran comprimirla y disimularla, y quienes la dejan derramarse en el exterior. Lo que importa es cegar la vertiente donde nacen el torrente y su espuma. Juan Bosco tenía ese defecto, mas lo reconoció desde temprano, y se aplicó a corregirlo con la tenacidad que él ponía en todas sus empresas. Cuando en las vacaciones vuelve a su país, los mismos que antes lo despreciaron lo agasajan e invitan a comer. El Bosqueto, el hijo de Margarita, es ya una pequeña gloria de la comarca. Un gran peligro para los seminaristas, nos advierte en sus memorias, suelen ser las vacaciones, que en aquel tiempo duraban 4 meses y medio, desde la fiesta de San Juan Bautista hasta la de Todos los Santos. Yo empleaba el tiempo leyendo y escribiendo, y también trataba de matarlo toneando bochas. Cosía trajes, hacía zapatos, trabajaba de herrero, carpintero y encuadernador de libros. Todavía hay en mi casa de Murialdo un escritorio, una mesa y algunas sillas, obras maestras de aquellas vacaciones. Trabajaba en el campo, segaba la hierba, trillaba el trigo, vendimiaba las viñas y preparaba el vino. Enseñaba también a mis muchachos, pero esto solamente me era posible en los días de fiesta. Una tarde está cepillando unas maderas en el sitio de su casa, se ha quitado la sotana porque hace mucho calor. De repente ve aparecer uno de sus viejos tíos, que viene a invitarlo a almorzar con él, en una fiesta que dará al día siguiente. A Juan le agradan poco semejantes invitaciones. Algunas veces no haya manera de esquivarse sin resentir a las personas que con tan buena intención lo buscan. Pero le cuesta ir a esas reuniones en que se come, se bebe y se baila. ¿Qué papel hace allí un clérigo con su sotana y su aire compungido? Acepta sin gusto y va al otro día. Todas las miradas convergen sobre el joven seminarista de cabellos ensortijados, que empieza a comer silencioso y en el fondo inquieto. Al principio las cosas no van mal, pero cuando aquellos paisanos ignorantes y rústicos han saciado el hambre, cuando el vino se les sube a la cabeza, se sueltan pullas groseras y de doble sentido.
y algunas evidentemente torpes. Juan se pone colorado, luego se pone pálido. Hay que hacerlos callar, pero nadie le escucha. Unos ríen, otros discuten. Lo mejor es mandarse mudar. Busca su sombrero. ¿Qué hace, Juan? ¿Te piensas ir?, exclama el tío, acudiendo a atajarlo. Un clérigo no puede escuchar ciertas cosas. Hombre de Dios, me ofendes, y los ofendes a ellos si te vas, en mitad de la comida. ¿Acaso no conoces las costumbres del país? Pues no lo tomen a ofensa, porque no es mi intención, pero yo me voy, y ellos estarán más contentos de no verme. El tío imagina una transacción. Los hará callar a todos para que el sobrino se quede hasta el final. Pero los comensales, soliviantados por el ardiente vino piamontés, encuentran insufrible que aquel mozalbete pretenda imponer condiciones para quedarse. Replican ásperamente, insultos, amenazas, gritos de las mujeres asustadizas, blasfemias de los hombres ebrios, ¡zas!, un botellazo, cuchillos en el aire, platos y copas, bofetadas a granel, una verdadera bacanal. Y a todo esto Juan, arremangada la sotana, corría por el camino de su aldea repitiéndose: «Estas cosas no son para clérigos». Algún tiempo después, Juan no tuvo más remedio que aceptar la invitación de otro tío, el tío Mateo, para la fiesta de San Bartolomé, que celebraban en el pueblecito de Coveglia. La función era en la iglesia, y Juan consintió en ayudar a los músicos con su violín. Vino luego el almuerzo en casa de su tío, y fue más por acompañar al señor cura que por propia afición. Al menos esta vez, por respeto al párroco, no se emborracharán. No se emborracharon. Mas, al final de la comida, se les ocurrió pedir a Juan que tocara el violín. Tan grata les había resultado la misa de esa mañana. Juan se excusó alegando, como era cierto, que había mandado a su casa el instrumento. Pobre excusa. Le presentan otro violín, y hasta el cura insiste en el pedido. No hay manera de escaparse. Empieza a tocar a disgusto, pero luego, no más con brío, arrebatado por su propia inspiración. ¡Qué satisfacción produce en sus buenos oyentes! Pecado habría sido negarse con incivilidad a complacerlos. ¿Pero qué es este tableteo que se oye a sus espaldas? No se anima a darse vuelta porque su tío y el párroco están delante y lo escuchan embelesados. El ruido aumenta y acaba por hacérsele sospechoso. Vuelve pues la cara disimuladamente. ¡Santo Dios! Hace un buen rato que al son de su violín se ha armado un baile y unas cuantas parejas danzan entusiasmadamente. Un secreto furor lo domina. No pudiendo desahogarse con los otros, se enoja consigo mismo. Devuelve el instrumento, da las gracias cortésmente y en llegando a su casa saca su violín, que buenas liras le ha costado y que podría vender, y no es dueño de su indignación. Con las manos, con los dientes, con los pies, lo hace trizas y echa al fuego los pedazos. Nunca más volvió a tocar el violín, ni siquiera en las iglesias. En su norma de vida había renunciado a cazar, pero don Cafaso no aprobó tanta severidad y un día Juan se dio a la afición. Le prestaron una escopeta y se largó, muy de mañana, por los campos. Una liebre. Antes que le apunte, se ha puesto fuera de tiro. ¡Ah, no! Lo que es al bosqueto no se le escapa. Así no más, una liebre. Se quita la sotana y echa a correr. La divisa casi le alcanza, pero se le pierde entre unas viñas. Juan corre como un galgo, vuelve a divisar a la liebre en un prado más allá del viñedo. El animal despavorido cruza el prado. Más allá es un rastrojo. Han cortado el heno y no hay refugio. La liebre, sin alientos, apenas corre ya, y Juan se le va acercando y por fin la tiene a su alcance y la despanzurra de un tiro.
Al ver su ansiada presa palpitante y desangrándose, no siente alegría, sino angustia y bochorno. Al estampido acuden algunos mozos que lo conocen y lo sorprenden sin sotana, con las manos teñidas en sangre y el fusil al hombro. Más parece un bandolero que un seminarista. Ellos, sin duda, han visto a otros clérigos cazar por aquellos campos y no se sorprenden. Pero Juan se excusa y vuelve a su casa arrepentido y acongojado. Nunca más tocó un arma de fuego. Estaba lejos de todo lo que es sensiblería, pero le afectaba el dolor de las criaturas, aunque no fueran seres racionales. Otro día, en las vacaciones siguientes, estaba Juan echando unas medias suelas a unos zapatos viejos, cuando vio acercarse por el camino de Chieri a su querido amigo Luis Comoyo. No había festín, no había entretenimiento comparable a semejante visita. Traía el joven un rollo de papeles con un sermón sobre la Asunción de la Santísima Virgen, escrito por encargo de su tío el sacerdote. Comoyo sospechaba que si don Cinzano hallaba bien sus borradores, no se pondría en más trabajo, y el día de la Asunción, que no estaba lejos, se los endilgaría a sus parroquianos desde el púlpito de su iglesia. Por eso venía Luis a pedir ayuda a Juan, para pulir bien el sermón y que resultara digno de su ilustre pariente. Por fortuna, esa vez no había nadie en casa, todos habían ido a la feria del pueblo, y los dos jóvenes estudiantes pudieron entregarse libremente a su labor literaria. Pasan varias horas. De pronto Juan se detiene, y mostrando la mesa vacía y desamparada, aquella mesa que él mismo ha fabricado y que su madre, cuando hay visitas, tiende con un mantel blanco y un garrafón de vino rojo, exclama: ¿Sabes, Luis, que debemos de tener hambre? Luis, de temperamento menos robusto, no había pensado en eso, pero al oír mentar el asunto se le contagia el hambre de su camarada. Es verdad, son al menos las 2 de la tarde, y yo he salido de Chieri sin desayunarme, por no perder tiempo. ¿Qué te parece que hagamos, Luis? Hombre, eso yo no sé. Yo no soy dueño de la casa. Prepararemos nosotros mismos la comida. Muy bien. Yo me encargo de encender el fuego, tú de lo demás. Luis amontona astillas sobre las brasas moribundas del hogar. Sopla que te sopla, surge una llamita. Ya está. Lo malo es que yo no encuentro más que pan y unas legumbres. Si nos ponemos a cocerlas, llegará la noche antes de que estén listas. Y el pan es poco. En el vecino patizuelo canta un gallo. Una idea. Vamos a asar ese que canta. Corren los dos amigos y atrapan al indiscreto cantor, que es un gallito joven de buenas carnes. Ahora hay que matarlo, sugiere Luis, porque sería una herejía asarlo vivo. Tú, que eres más diestro. Yo, exclama Juan, en mi vida he matado un pollo. Sin embargo, hay que hacerlo, que la suerte decida. ¿Tienes una moneda? ¿Cara o cruz? No. Seamos cómplices. Tú lo mantendrás sobre este madero y yo le cortaré la cabeza. ¡Zas! De un hachazo Juan decapita al pollo, y ambos, aterrados de su crimen, se apartan, cual si fueran a huir. «Es una tontería», exclama Luis, recogiendo a la víctima, caída en un charco de sangre. «El Señor ha dispuesto que nos sirvamos de los animales para nuestro bien. ¿Por qué estos aspavientos? Tienes razón». Despluman el pollo, arreglan el fuego y lo asan y se lo comen, con algunas rebanadas de pan. Lo hallan exquisito. Hacia el final de esas vacaciones, Juan y Luis hicieron un pacto terrible. Durante toda su vida recordará Juan con espanto aquel imprudente convenio. Fue un día muy hermoso de ese otoño. Iban los dos por el camino del pueblo de Cinzano. Cruzaban una colina, desde cuyo observatorio se divisaban los montes, los prados, las aldeas lejanas, los viñedos próximos, como si el hermoso valle fuera un manto zurcido con retazos de distinto color. La estación había sido mala por la sequía y los cultivos, especialmente las viñas,
darían muy poco fruto. Pobres campesinos, exclamó Juan, tanto trabajo perdido. Comoyo paseó sus miradas por los marchitos viñedos y respondió: las culpas de los hombres son las que atraen estas calamidades. Así es. Espero que el año próximo Dios se apiadará de la miseria de sus hijos, y estas viñas tendrán más uvas, y más lagares darán más vino. Y Comoyo, con una melancólica sonrisa, me alegro por ellos. Pero yo, el año que viene, beberé mejor vino que el que produce este valle. ¿Qué quieres decir? El padre de Comoyo, dice don Bosco en sus memorias, se les había aproximado y su hijo cortó allí la conversación. Pero más tarde, hallándose los dos jóvenes solos, Juan, que permanecía intrigado, reanudó el discurso. Luis, me has hablado de tu muerte próxima. ¿Es ese vino el que vas a beber? Sí. Ni tú ni yo, repuso Juan, sabemos los secretos de Dios, pero es seguro que algún día nos separaremos. Tú te irás antes, o me iré yo. ¿Quieres que hagamos un pacto? Bueno, respondió. Sería simplemente Comoyo, adivinando lo que su amigo iba a proponerle. Te propongo, Luis, que nos prometamos solemnemente que el primero de los dos que muera volverá, con el permiso de Dios, a avisar al otro cuál ha sido su destino. La voz de Juan era misteriosa y triste, como yo sonreía. Esa vez se habían invertido los papeles, pues de los dos el más alegre de costumbre solía ser Juan. Se apretaron la mano, sellando su original convenio, y se apartaron. Cada vez que se veían, cambiábanse una señal. ¿Te acuerdas, Luis? Sí. Vamos a cumplirlo, ¿no es verdad? ¿Tú o yo? Descuida, seré yo el que volverá. ¿Tú o yo, el que se vaya primero? Yo no comprendía, escribe don Bosco, la importancia de semejante promesa, y confieso que hubo mucha ligereza de nuestra parte, y no aconsejaría a nadie hacer igual. Las últimas palabras de Comoyo y su postrer mirada me aseguraron que cumpliría el pacto. Porque efectivamente en la primavera próxima, el 2 de abril de 1839, murió el seminarista Luis Comoyo a la edad de 22 años menos 5 días. Una lúgubre consternación invadió el seminario. Todos lo amaban y muchos conocían el pacto con Bosco. Años después, escribió la vida de Comoyo y en ella refiere cómo se cumplió aquel tremendo trato. Era la noche del 3 al 4 de abril, que siguió al día de su sepultura. Estábamos ya acostados los alumnos del curso de teología en el dormitorio que da sobre el patio del mediodía. Yo no dormía, pensaba en nuestro pacto y aguardaba lo que iba a ocurrir, presa de una gran inquietud. Cuando al sonar las 12 de la noche se oye un rumor sordo que avanza sobre el fondo del corredor, haciéndose más y más recio. Es como el de un carro tirado por muchos caballos, o como el de un tren. También puede compararse con el disparo de la artillería. No sabría explicar aquel fragor que hacía enmudecer de espanto y que dejaba detrás de sí vibrantes las paredes, la bóveda, el pavimento, como si todo fuese construido de chapas sonoras de hierro y golpeado por un brazo potentísimo. Los seminaristas se despiertan y permanecen mudos. Yo estaba petrificado de horror. Se abre violentamente la puerta del dormitorio. Solo se ve un fulgor pálido que parece regulado por aquel rumor. Luego un repentino silencio. La luz brilla más y oigo la voz de Comoyo, que por 3 veces me dice: «Bosco, Bosco».
Bosco, me he salvado. Los compañeros saltaron de la cama y huyeron desatinadamente, agrupándose unos en un rincón del dormitorio, otros alrededor del prefecto, que era don Juan Fiorito de Rívoli. Todos oyeron aquel ruido y muchos la voz sin entenderla. Yo permanecía sentado en mi cama. He sufrido mucho, y en ese instante fue tal mi pavor que hubiera preferido morir. No me acuerdo de haber tenido nunca miedo sino esa vez. Me resultó una grave enfermedad que me llevó al borde de la tumba y me dejó tan mal de salud que solo años después logré restablecerme. Dios omnipotente y misericordioso no escucha esos pactos, pero alguna vez permite que se cumplan, como en este caso. No aconsejo nunca el limitarme, al poner en contacto las cosas naturales con las sobrenaturales. La pobre humanidad sufre profundamente y no es necesario para nuestra eterna salvación. Tenemos sobradas pruebas de la existencia del alma y no necesitamos otras. Bástenos lo que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Era más bien la necesidad de la confirmación de una duda, porque aquí, como lo plantea, no era para saber si se había salvado o no, sino para confirmar que existía esa salvación posible. Entonces de pronto pienso yo, ¿no? Esto es parte de mi interpretación, que esa enfermedad posterior a ese acontecimiento es el resultado de esa intención del pacto, ¿no? Cuando la intención del pacto no es amor, luego viene ese decaimiento, ¿no? Esa frustración, esa angustia por haber dudado. Porque muy por el contrario, en vez de enfermedad, tendría que haber generado en Bosco una profunda alegría, alivio, paz, porque su amigo estaba en el cielo, ¿no? Se había salvado, entonces estaba tomando ese vino mejor. Debería ser un motivo de gozo, pero sin embargo vino la angustia, ¿no? Vino la enfermedad. Estoy pensando, a ver, me voy a fijar la hora. Vamos a dejar por aquí entonces. Continuamos mañana entonces, si Dios quiere.